Hola amigos de Oner Ediciones y también para los canales amigos de Astro Digital Content y Perlas Sistemas. Estamos hoy en una entrega interesante porque, bueno, pues vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y lo vamos a hacer de la mano de unos amigos que nos quieren ayudar a seguir entendiendo si la IA nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Ya saben que en este canal somos siempre positivos y lo que pretendemos es arrojar una cierta luz a esa especie de miedo que se tiene a la tecnología. Precisamente ayer yo hablaba con una persona y hablábamos del tema de inteligencia artificial. Y yo le dije, bueno, pues al final la inteligencia artificial no será mucho más para los que hablamos. Evidentemente no tenemos ni presupuesto, no tenemos grandes departamentos trabajando, que una buena hoja de cálculo en los años 80. Había una hoja de cálculo para los que son más jóvenes, ya saben que yo junto canas, que se llamaba Lotus 123. Y aquella hoja de cálculo era una maravilla, porque hacía de casi todo lo que hace hoy en día una buena hoja de cálculo. La diferencia es que la cantidad de fórmulas que tiene hoy en día estas hojas de cálculo maravillosas de esta compañía enorme, pues no lo tenían. Pero a nadie nos quitó el trabajo, simplemente nos ayudó a pensar más. Bueno, y dicho esto, pues vamos a empezar a presentarles a todos los que hoy nos reunimos aquí en este canal y no somos nada más que 4. Yo creo que pocas veces hemos intervenido 4 personas en los canales que manejo, y les puedo garantizar que todos los que participan lo hacen libremente y no reciben ningún emolumento. Sería extraño que fueran políticos, pero evidentemente no lo son y por eso participan sin ningún medio oneroso por el medio. Bueno, y tenemos de arriba abajo, pues tenemos a Javier Garza, que es especialista en tecnología porque lleva muchos años dedicado al mundo de lo que vulgarmente se llama como informática, pero que hoy en día ya lo llaman IT. Y bueno, pues ahí estamos. Después tenemos a Rafael Monterde, que bueno, pues ya ha participado en alguna de nuestras pequeñas presentaciones y podcasts de inteligencia artificial y que, bueno, pues nos va descubriendo levemente, para que no nos asustemos, de lo que son los mundos transhumanos, que desde luego, pues algunos nos suenan casi casi como a ciencia ficción. Y hoy incorporamos a Fátima Teresa, que tiene a bien de ser leguleya y, bueno, pues con experiencia de años de gestionar departamentos para hacer diferentes actividades, desde actividades de call center hasta actividades de captura y persecución de temas complejos dentro de entidades financieras y también, como no, intentar solucionar el problema financiero a muchas familias dentro de la entidad bancaria donde trabajaba. Bueno, pues bienvenidos a los 4 y a a ver si estáis dispuestos a hablar de 2 temas que son muy sencillos. El primer tema es hablar de la encíclica de León XIV, que no es que vayamos con retraso, con retardo como la informática a veces en el streaming, sino que, bueno, pues ha sido prácticamente inviable el poder coincidir los 4. Eso nos permite tener una cierta distancia de la encíclica cuando salió y además de eso, hemos tenido la oportunidad de leerla ya y meditarla y a lo mejor algunos, hablo en primera persona, del primer calentón, pues, releída otra vez, nos damos cuenta que la encíclica es una encíclica escrita fundamentalmente desde el orden civil, desde el orden social y desde el orden puramente de organización de grupos sociales como somos las sociedades occidentales. Y después hablaremos de un manual que va a publicar una editorial española intentando aportar un corpus de conocimiento para que la inteligencia artificial pueda ser entendida por personas que a lo mejor pues no tienen que enfrentarse a ella de primeras y no tienen la suerte como nosotros de haber ido incorporándonos a la inteligencia artificial poquito a poco por medio de prueba, ensayo y error. Y por lo tanto, bueno, pues no somos tan desconocedores porque la utilizamos y hemos padecido, quemado nuestro tiempo a veces con cosas que no tenían ningún sentido. Bien, dicho todo esto, vamos con el primer tema. Eh, de forma breve, ¿nos podríais decir, y empezamos por Rafael, que cuando leísteis la encíclica,
del Papa León XIV, ¿qué es lo que las primeras impresiones que te generan? Y esa pregunta servirá para vosotros dos, Fátima y Javier. Bueno, lo primero es que estaba preanunciada como una encíclica sobre inteligencia artificial y ese no es el objeto de la encíclica. O sea, ya el título te indica dónde va a poner la mirada el Papa y la pone, que es el tema de la magnífica humanidad de Cristo. Es decir, la encíclica creo que es una meditación sobre la naturaleza humana de Dios, ¿no? Entonces, a partir de esa humanidad que nos permite divinizarnos, se puede construir un mundo diferente al que se está planteando desde la tecnocracia de Silicon Valley, ¿no? Entonces, el Papa por eso entra en diálogo con pues las grandes tecnológicas para proponerles otro futuro al que se está construyendo, que él dice que es un futuro basado en el control, ¿no? Y en la eficacia, la eficiencia, y eso pone en juego o puede acabar con la naturaleza humana. Y se sirve de dos imágenes que son como las dos ciudades, ¿no? De San Agustín, ¿no? Él como buen agustiniano y agustino, pues es fiel a su maestro en teología. Y las dos imágenes son o la construcción de la Torre de Babel, que sería la ciudad de los hombres, o la reconstrucción de Jerusalén por el profeta Nehemías, que esa sería la imagen de la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, una es la imagen de una especie de despotismo ilustrado, esa nueva ilustración que cree que pasando por encima de la humanidad se puede crear una nueva. Luego está la imagen de Jerusalén, que entiende que basándonos en el principio de subsidiariedad, respetando la libertad individual, respetando la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y colaborando juntos, se puede construir un mundo nuevo. Y en ese sentido apela también o sea, esta encíclica me ha gustado mucho porque ayuda a entender qué es la sinodalidad, ¿no? Es decir, es una manera de entender que todos somos piedras vivas de la Iglesia, pero siempre abiertos y en comunión con la verdad, ¿no? Es decir, huyendo de cualquier forma de construcción de la verdad, ¿no? El Papa deja muy claro que hay algo intangible, prepolítico, precognitivo, por decirlo de un modo, es decir, eterno, a partir del cual podemos construir y hacer más humana la historia. Y yo creo que esa sería la síntesis, lo que yo he visto. Ujú. Javier, Bueno, pues yo cuando leí la encíclica, intentando resumirlo en una frase, yo creo que el Papa quiere decir que la encíclica, o sea, que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta. Yo creo que eso es el resumen. Y de ese resumen luego deriva todo lo demás. O sea, que no tiene que ser considerada como que no tiene alma, que no tiene ese carácter humano que se le quiere dar, ¿no? Y que tiene que servir para mejorar nuestro día a día. Y por eso luego creo que se mete en muchos temas sociales, ¿no? Que no tiene que decidir sobre temas armamentísticos, que no tiene que darle ese peso que le estamos dando actualmente, ¿no? O que pensamos que le podemos dar en el futuro. Entonces, por eso habla de tantos elementos a la hora de cómo usarla o de cómo apoyarnos en ella. Entonces, no la deniega, está ahí, es un hecho. Y claro, y por eso dice pues, que no hay que delegar decisiones importantes. Claro, que hay que tener cuidado con los sesgos que tiene, con la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad es lo que la IA de Internet o la que la introducimos de alguna manera, cómo aprende, cómo le enseñamos. Entonces, claro, intenta luego estructurar todo lo demás, ¿no? La educación, hablar de la educación también. Por eso, porque si nos basamos demasiado en ello, o nuestros niños, y ahora con mis niños pasa lo mismo, ¿no? Si aprenden con la IA, ¿en qué momento van a discernir de lo que es real a lo que le cuenta la IA, que puede ser bueno o puede tener errores, ¿no? Nosotros que nos ha tocado ya más mayores podemos discernir esas cosas, pero dentro de poco la diferencia va a ser menor. Entonces yo creo que el punto de partida es ese, ¿no? Quiere instruir o quiere hablar al mundo explicando que tiene que ser una herramienta, ¿no? Un copilot, como diría Microsoft, ¿no? Y ahí el problema que veo, yo por empezar el debate ahí, es que toda esa carga que quiere imponer al resto de la sociedad o que pretende que la sociedad lo aplique, yo lo veo un poco utópico.
¿no? O sea, el intentar controlarlo, intentar... Todas esas cosas son muy buenas intenciones, pero yo veo de difícil aplicación muchas de ellas. Ujú. Doña Fátima. Pues yo creo que voy a ser la más dura, ¿eh? Vamos a ver, yo cuando lo empecé a leer me gustaba, ¿no? Yo decía, ay, mira qué bonito, no hay que utilizar la inteligencia artificial en drones para temas de guerras, para determinadas cosas. Bueno, iba tocando pequeñas sutilezas y va entrando y va organizando un montón de puntos. Pero realmente, si me permites veros, es que estoy aquí un poco perdida. Sí, 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 gracias. sí, ahí va. Ahí Ay, gracias. nos ves. Gracias. Es que me castiga en el rincón de pensar. Bueno, pues la verdad es que primero la puesta en escena, ¿no? Que ahora mismo tenemos 3 empresas súper líderes que tienen que justo antes salir a cotizar en mercados, modificación de mercados. O sea, el escenario era perfecto. Nadie lo podía haber diseñado mejor. Y aparece el señor de Anthropic allí, sin más, puntos suspensivos. Luego empieza a tocar sutilezas. Pero yo que me he dedicado al mundo jurídico, ley orgánica de protección de datos, he implementado ley de sociedad de servicios de información, tema de servicio de atención al clientes, demandas en Banco de España, CNMV. Cuando ves estas cosas, observas, das un paso atrás y dices, a ver el escenario. Y el escenario es que cuando te dedicas también, soy asesor financiero europeo, al mundo de las finanzas y observas de todavía otro paso más atrás, te das cuenta que faculta, porque claro, esto se supone que genera un problema social importante, ¿no? Entonces, faculta a las entidades, estamentos y gobiernos a tener unas facultades especiales sobre particulares y empresas porque se supone que van a tener unas mayores ventajas porque van a tener un ahorro de costes y al final las personas lo van a pagar, para pagar unos impuestos que los propios gobiernos van a absorber, van a dirigir y van a designar cómo otorgarlos, cómo gastarlos. Y todos van a ir a un plan, a un timing ya predeterminado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, para ir cumpliendo una serie de agendas. Entonces, cuando observas esto desde atrás, pues hay cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con el tema del despotismo ilustrado, de la construcción de un nuevo Estado, pero ¿cómo se puede facultar o cómo le puedes decir a una empresa que tiene que desarrollar eso porque si no se queda fuera de mercado y tiene que implementar sí o sí IA para ser competitiva? ¿Cómo le puedes decir que le vas a quitar un porcentaje y que se lo tiene que dar a un gobierno para que el gobierno redistribuya riqueza social? Allí Pues nos quedamos, ahí nos quedamos. llama Ahí la nos quedamos. atención. Vamos a ver. Yo me gustaría que hablásemos utilizando un poco lo que está diciendo ahora Fátima Teresa y de alguna forma lo que ha planteado Rafael, que es la parte social, la parte de cómo la encíclica intenta traernos la parte de la dignidad humana, que es simple y llanamente un reflejo, un espejo de Dios, de la divinidad, de Dios cristiano. ¿Cómo podemos entender, yo, utilizando un poco los fundamentos de la encíclica, lo que se desprende de la encíclica, es, utilizando lo que estaba diciendo Fátima, es que existe una capacidad, a ver cómo lo explico bien, una capacidad de distribución de el cómo y de qué manera utilizar la IA y que eso tiene una trascendencia económica para sociedades, países, con corporaciones y personas. Es decir, es utilizar 4 elementos que desde el punto de vista mío
es difícilmente gobernable, difícilmente, difícilmente dirigible. Entonces, para ti, Rafael, en la parte social que habla, porque vamos, hay partes muy importantes dentro de la encíclica de todo lo que es, voy a leer un poquito los puntos fundamentales que dice. Principio de la doctrina social, os lo voy a poner. Principio del bien común, principio del destino universal de los bienes, principio de subsidiariedad, principio de solidaridad y principio de la justicia social. Es decir, que estamos tomando la inteligencia artificial para decir, cómo está la inteligencia artificial, todo lo que es el trasiego económico que hoy en día se genera en los diferentes países del mundo, en las distintas corporaciones y entre las relaciones entre personas, pues tenemos que ponerle pues unos límites. Pero claro, desde el punto de vista, y ahí termino y ya os dejo participar, desde el punto de vista de la economía de mercado, hay una parte fundamental que es la actuación libre de las personas, de las agregaciones de personas, que son empresas, o de las agregaciones de empresas, que son las corporaciones, para generar mercado y obtener, entre comillas, una cierta riqueza, una cierta capacidad económica de comprar y vender. Da la sensación en la encíclica de que el mundo se gobierna fundamentalmente no por la producción, sino por las finanzas, porque el dinero es lo que hay y la producción ha dejado de tener sentido. De forma que como va a haber inteligencia artificial y va a haber robótica, ya no hace falta la producción y se va a tener que pagar desde las finanzas a lo que sería la parte social. ¿Qué es lo que pensáis con respecto a esto, Rafael? A ver, voy a terminar con lo que acabas de plantear, pero Sí. yo lo que veo que la encíclica está planteada es primero teniendo en cuenta la dimensión histórica de la salvación, es decir, es un camino histórico y por lo tanto echa la mirada atrás y hace, y, bueno, tiene como punto de partida de la doctrina social pues a León XIII, ¿no? Que es de alguna manera la imagen que ha querido tener este Papa en la actualidad, ¿no? O sea, León XIII hizo frente o intentó responder a las necesidades sociales de la segunda revolución industrial, ¿no? Y este Papa se enfrenta a las necesidades de la cuarta, ¿no? Entonces, de ahí que quiera mostrar la dimensión histórica de la encarnación, ¿no? Y de cómo la Iglesia va encarnando la palabra de Dios a lo largo del tiempo, y el deber que tienen los cristianos hoy en día de volver a encarnarla en un momento en el que parece que se puede superar la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer justicia en un mundo en el que dice que ya no es necesaria la mano de obra humana, en el que el trabajo humano puede ser superado? Porque ese ha sido el gran mensaje de los tecnooptimistas, no ya desde los años 60, sino me atrevería a decir desde finales del siglo XIX. Si uno, por ejemplo, ve Metrópolis, ahí hay mucha mano de obra humana, pero se ve de fondo la posibilidad de una sabiduría que salva, una sabiduría que condena, ¿no? Una sabiduría oscura, una sabiduría luminosa. Bien, pues esto es lo que quiere plantear el Papa, es decir, cómo dar luz moral o ética a la cuarta revolución industrial, no olvidando que es lo que fundamenta o que da principio no solo a la doctrina social de la Iglesia, sino también a las sociedades democráticas, que es la dignidad humana. Entonces, hablando de los mercados y los estados, lo que está poniendo el dedo en decir, volvamos a valorar el trabajo para que la gente pueda tener una vida digna a raíz de los resultados de su trabajo, ¿no? Salario digno, vida digna, ¿no? Y luego, curiosamente, está defendiendo los principios políticos de la modernidad. Es decir, no puede ser que haya entidades por encima de los estados, porque entonces hay gente que está por encima de la ley. O sea, entonces, lo sorprendente es que defiende, pues eso, la necesidad de una ley que valga para todos, porque si no se impone la ley del más fuerte.
que es el gran problema de esta tecnocracia que denuncia León XIV, ¿no? Así como a grandes rasgos. ¿Y qué era lo último que decías? Sí, básicamente de que en qué medida, sí, ese diálogo entre la producción y lo que sean las finanzas y la distribución de esa riqueza, sí, hace que se elimine el factor clave que, bueno, pues de alguna forma Adam Smith lo planteaba, que es el motor de la riqueza de las naciones, ¿no? Es decir, la intencionalidad de que cada uno hacemos lo mejor que podemos, unos para conseguir una mejora económica y otros para conseguir una posición social y económica más importante o mejor, ¿no? Sí, no sé, a ver, ahí apelando al principio de subsidiariedad, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, está dejando claro que es importantísima la sociedad civil. Es decir, no se puede delegar todo al Estado, porque la verdadera justicia es la que parte de la iniciativa de los ciudadanos. Y sobre todo es justicia practicada, justicia convertida en virtud. Está claro que hay veces que puede que haya que regular cosas a través de la ley, pero yo diría que ese es el gran déficit de la noción de justicia en la modernidad, y es entender que los individuos no hacen justicia. O sea, porque no se entiende bien la noción de virtud y también porque no se entiende bien la noción de naturaleza humana. Entonces, volviendo a la cuestión de la naturaleza humana, apelando a la humanidad magnífica, lo que quiere decir el Papa es que cabe ser bueno. Es decir, que no hay que tener continuamente la sospecha de que el ser humano o el hombre es un lobo para el hombre. Y está partiendo de una antropología optimista. Y si tenemos en cuenta esta antropología optimista, también podemos suavizar algunas cuestiones. Es decir, no es lo mismo entender que el ser humano es malo o que el Estado es malo, que entender que, oye, todo lo que hay es un orden de bienes. Este es el discurso del Papa. Por eso el tema del bien común, la subsidiariedad, la universalidad, el destino universal de los bienes, ¿no? Etcétera, etcétera. Que a través de una razón que no entienda una lógica de contrarios o de lucha, sino que una razón abierta a la verdad, al bien y a la belleza, se puede hacer un discurso diferente. Por eso habla tanto de cuidar el lenguaje. Esto también era algo muy propio de Benedicto XVI, ¿no? Pero bueno, yo es que igual no he respondido del todo a lo que me decías, pero esto yo es más o menos las intuiciones que tengo. Don Javier. Bueno, pues yo voy a desarrollar un poco como he empezado y creo que tengo un par de conexiones con Fátima y Rafael en ese tema, ¿no? Es decir, yo pienso que quizás el Papa ha sido muy optimista, pero quizás es lo que tenía que decir. Me ha parecido un texto impecable, ¿no? Desde el punto de vista lo que tienes que decir frente a este reto tecnológico que nos viene encima, ¿no? Y para mí, yo estaría punto por punto más o menos en acuerdo con las buenas intenciones, ¿no? Pero el problema es que la realidad es otra, ¿no? Claro que estaría bien tener una superinteligencia que nos ayudara a todos y que curara el cáncer o lo que fuera, ¿no? Ideal, y de hecho nos va a ayudar, ¿no? El problema es que luego, claro, ¿dónde le pones el coto para que alguien no lo utilice para algo bueno o para algo malo, ¿no? Claro que si tú tuvieras un solo estado en el mundo, sería más fácil, ¿no? Decimos lo que está bien, se implanta en todo el mundo y ya está. El problema es que hay muchos estados y cada estado tiene su propio interés. Entonces tenemos ahí a alguien desarrollándolo en Estados Unidos, en Europa no hay nadie, tenemos aquí un vacío, los franceses hacen un poquito, pero nada más, y luego está China, ¿no? Entonces, claro, tú te puedes quedar parado, te puedes poner autorregulaciones de uso, bloquear, como dice el Papa, a lo mejor ciertos usos, ciertas cosas, pero claro, si el de enfrente no se pone ese autobloqueo, no hacemos nada, ¿no? Es como la polución. Si nosotros no polucionamos, pero el vecino te está polucionando, no consigues el objetivo final, ¿no? Y de ahí, enlazando un poco con Fátima que decía, claro, mucha casualidad que ahora mismo hay que desarrollar todo porque dame mucho dinero, como decían los de Anthropic y San Alman, ¿no? Venga, dame dinero, 65 millones no es suficiente, dame más, consiguen el dinero, hay que desarrollar esto
Y una vez que consiguen el dinero y que van a salir a bolsa, dicen, el de Trophic sale y dice, no, esto hay que pararlo porque ahora ya que nadie desarrolle más. Ahora que estamos nosotros en la cima, os paráis todos, ¿vale? Y me quedo yo. Entonces, me ha parecido, coincido porque digo a unos amigos, la misma coincidencia, ¿qué coincidencia? Ahora hay que parar, ¿no? No un año antes ni un año después, ¿no? Insisto, siguen siendo buenas intenciones, porque tú no puedes decirle al gobierno chino que pare de investigar o que pare de desarrollar. Mira, no se les vendieron los chips y ahora están desarrollados sus chips, ¿vale? Y de aquí a 2 años nos pasarán por encima, ¿no? Como el tema Más rápidos y más Sí. económico. Entonces, yo soy tecnólogo y yo pienso que por muy buenas intenciones que tenga el Papa y porque haya dicho lo que tiene que decir, yo creo que tenemos que ir compensando esas, y de esa compensación yo creo que encontraremos el equilibrio, ¿vale? Por supuesto, pues con ciertas, como decía Rafael, pensando que el ser humano es bueno y que al final pues no nos vamos a autodestruir, ¿no? Bueno, más que bueno, es capaz de bien. Capaz de serlo, Eso es. pero Muy bien matizado, Rafael, muy bien Sí, matizado. yo no soy. Pero bueno, pero pienso que, bueno, que no podemos pararnos nosotros solos. No tiene sentido. Es como cuando hicimos lo del tema, no, aquí no vamos a gastar más petróleo, venga, va, no hay más energía nuclear. Y luego al final nos adelantan por la izquierda, ¿no? Claro. Y de esa manera también pienso que ciertos puntos que el Papa pone en la encíclica, claro, solo son posibles en países comunistas, ¿no? Donde el Estado tiene todo el control de la producción. Y de, venga, como pasaba en Rusia, tú ponte a trabajar a picar porque y vas a cobrar, no te preocupes. ¿Qué pico? Da igual, ya lo taparemos el agujero, ¿no? O sea, trabajar por trabajar les puede dar dignidad, pero hacerlo por hacerlo. Yo en eso, Javier, cuando yo soy de familia de agricultores, ¿vale? El trabajo era un bien fundamental y bueno, tú también. O sea, pero cuando se dice que el trabajo dignifica, yo solamente me acuerdo de la inscripción de los campos de concentración nazis, que ponía el trabajo te hace libre, ¿sí? Free Arbeit. Entonces, claro, para mí el trabajo dignifica, pero siempre y cuando te repercuta y te dé. Porque Sí, pero yo estoy... Yo mi matiz, perdona, Eliseo, que quiera acabar ya y doy paso a Fátima o a ti. Trabajar por trabajar, no. Es decir, hay que hacer algo. Y yo estoy de acuerdo en que tiene que ser una herramienta. Mira, eso me ha gustado, porque de hecho, de momento para mí es una herramienta, ¿vale? Pero que quite o no trabajo libre, puede que me afecte a mí, ¿no? Por el perfil que tengo, pues posiblemente me afecte en el futuro, pero habrá que reinventarse y buscar el hueco. No por artículo 33, venga, vamos a cobrar todos esto, vamos a hacer todos lo otro. Esa regulación que yo creo que Fátima ibas por ahí, ¿no? En controlar el dinero, ¿no? Y ahora las empresas como Eso más, es una socialdemocracia para llegar a un comunismo. No, no va a funcionar. Una pregunta, Fátima. Sí, Rafael, ¿qué ibas a decir? Sí, lo que decíais del trabajo, yo es que me identifico mucho con Fernando Fernán Gómez. Sí. Yo habría sido muy feliz siendo heredero, porque estoy muy capacitado para no hacer nada, ¿no? O sea, la vida me ha llevado a tener que hacer un doctorado y todo, ¿no? Yo sería un filósofo magnífico en su casa de campo, pero no. Pero sí, lo que decías de que el trabajo tiene que ser remunerado, si no, no es digno, eso. O sea, eso es básico. Sí. Además, yo iba a decir antes que además es una persona que conocemos, Javier y yo, que un día le pregunté a un cubano que qué pasaba en Cuba cuando la gente con su trabajo no podía ganarse la vida dignamente, ¿no? Y me contestó en un minuto, en 20 segundos. Me dijo, pues simplemente, Eliseo, la gente le pierde el respeto al trabajo. Es decir, cuando tu trabajo no te aporta para poder cubrir necesidades ordinarias, familiares y personales, pues tú llega un día en que le pierdes respeto al trabajo porque no te aporta nada, te da unas migajas de vida. Fátima, te voy a hacer una pregunta, porque como has posicionado muy claramente pues la parte dentro de la encíclica que te llamaba la atención, te pregunto, ¿por qué crees que en esta encíclica, porque yo lo he hecho en falta, ¿por qué no habla de la inteligencia artificial como un peligro
en el mundo de las finanzas. Es decir, para los que hemos hecho trading Sí, utilizando velas, que estadísticas. algunos seguimos. Y, bueno, pero lo hacíamos a mano y Sí, veíamos cómo subía el volumen, cómo bajaba el volumen, pero profundidad de ahora mercado. prácticamente cualquiera que sepa utilizar una inteligencia artificial puede tener a disposición toma de decisiones de mercado en Sí, milésimas de segundo y decidir si tiene que comprar o vender según está en función del mercado. Porque además, los que nos hemos dedicado a ese mundo sabemos que hay criterios suficientes como para poder. ¿Por qué crees que el Papa ha obviado totalmente ese capítulo dentro de lo que es la encíclica? ¿Por qué nunca ha hecho referencia a desarrollar un capítulo igual que en la productividad o en cómo eh, repartir lo que sería la riqueza entre las personas? Porque no habla de cómo la inteligencia artificial está afectando los mercados financieros y puede hacer que se convierta absolutamente todo en una pura especulación. Pues lo he hecho así como sutilmente al principio, ¿no? Porque hay un programa que no puede ir contra él. Llama mucho la atención el momento en el que sale, quiénes están interviniendo, que de repente aparecen 3 empresas que jamás en la vida había habido empresas de IA puras 100%, que se está desarrollando todo el tema bueno, a lo mejor estoy errada, Javier, pero es así, pero 100% de IA pura, o sea, tenían inversiones parciales, desarrollo de proyectos, pero como tal, que yo sepa, a lo mejor mi mundo es más jurídico, no las conocía, ¿no? Y salían todas ahora, las 3. Llama mucho la atención los movimientos migratorios, vamos a decirlo elegantemente, que se están produciendo a unos países sí y a otros no. Llama la atención. Entonces, llama la atención que los gobiernos no dicen nada, pero jurídicamente están desarrollando monedas digitales propias del país, ¿vale? Más a nivel europeo tenemos ya un timing para la implementación de monedas digitales. De hecho, hay países donde si tú vas a pagar gasolina ahora mismo sin un plástico de moneda digital, tú no puedes repostar. Y eso lo controla el gobierno. Hace un par de años se empezó así también en Portugal, con unos plásticos para pagar determinados tributos e impuestos que solamente lo podías hacer así. Es decir, poco a poco está habiendo cambios que casi no se notan, por lo menos en estos países occidentales, desde luego en China sí. Por ejemplo, ahora mismo tenemos los 2 grandes colosos, India por crecimiento poblacional que ya ha superado a China y haya empezado Elon Musk, por ejemplo, a vender allí coches suyos que hasta este año no había entrado. Y tenemos, por ejemplo, China, que es el dragón silencioso, pero que está dando ya unos pasos jurásicos, que está avanzando y nosotros vamos tomando esas medidas. A mí lo que me llama la atención es que una persona que es la máxima eminencia en una religión, mi religión, que adoro, entre a hablar de temas que no son de religión. Algunos los mete, habla de política y a través de la política social da facultades a instituciones o a gobiernos para intervenciones y otras, como por ejemplo esa, la que tú has dicho, moneda digital, que sabe que está ahí, no entra. Hay algo que podemos plantearnos, porque hace un par de años o unos años hubo un parón en las arcas o en los bancos del Vaticano. ¿Por qué? Entonces, hay tierras, hay arenas movedizas donde yo creo que no se debe entrar, pero quien conoce a nivel político, global, financiero estos mundos, sabe que son muy sutiles y tienes que ir con pies de plomo. Y yo creo que por eso ahí no entro. Yo os hago una pregunta a los 3, que yo creo que los 3, los 4 somos creyentes, ¿no? Sí. Yo cuando leí Hasta hace ahora sí. muchos
Hasta ahora sí, eso es muy bien, muy bien. Hay Sí, que eso, seguir ahí, Rafael, con eso es todo. fundamental hasta ahora, hasta ahora. Y ya sabes que en el momento dicen de la muerte vienen todos los demonios a intentar que Ay, dejes de sí, creer. O sea, horror. que eso debe ser horroroso, porque si ya en vida es difícil mantenerte, tú imagínate en debilidad previo a la muerte, ¿no? Te puedes, Lo que bueno. dudo es que crean en mí los demonios, así que no sé si se acercarán mucho. Bueno, quieren cualquier alma. Esto es como la Ya, sirenita. Úrsula quiere cualquier alma que ande por ahí, por el océano. efectivamente. Yo cuando leí la Rerum Novarum de Don XIII, la sensación que me dio es que el Papa estaba haciendo una discusión sobre el mundo social y sobre cómo el socialismo veía la solución a ese mundo social y tenía una respuesta en la Rerum Novarum, que es la respuesta de cómo solucionar el problema de las relaciones sociales y del trabajo es la Iglesia. Sin embargo, en esta encíclica eh, se tratan mucho los temas, como se dividen, se habla de cómo repartir, cómo no repartir, la divinidad, cómo Dios influye, cómo la tradición judeocristiana nos está, todo eso está. Pero echo de menos a que y ahora estaba leyendo el final de la encíclica, que habla de esperanza y de María. Pero no veo que León XIV en su encíclica diga la solución a todo este mare magnum de situación con respecto a la IA es la propia Iglesia. O sea, eso echo de menos dentro de lo que es el discurso de esta encíclica con respecto a la Rerum Novarum. ¿Os parece lo mismo o no? ¿Quién empieza? A ver, Fátima, venga, que empieza el melón. aquí va a Yo empezar. me voy a basar en lo que ha hecho Rafael, que me encanta. La propia Iglesia, pero sobre todo Dios uno y trino. No hay que olvidarlo jamás. La Virgen María, nuestra madre, pero sin perder nuestra esencia. Es decir, la IA también tiene y nos están vendiendo, hemos desarrollado un microchip que colocado aquí te va a alterar no sé qué, va a desarrollar no sé qué. Los mudos hablan, los ciegos ven, pero además, oye, ¿para qué te vas a quedar en esa capacidad de memoria? Si te puedo poner un 10%, un 100% o un 1000% más, vas a ser la pera. Y hay gente que está en experimentos. Eso es de lo que deberíamos haber hablado y no del ámbito social. Cuando están entrando cosas, dicen los españoles que estamos aquí con un problema social impresionante, que la Tesorería General de la Seguridad Social está en quiebra y sigue entrando gente. Cuando los agricultores y los ganaderos nos están desde Bruselas modificando todos los planes, limitando todo y la gente no puede trabajar y los que comemos no podemos comer y nos están poniendo paneles. ¿Por qué? Porque la IA necesita mucha más energía. Pero ahora, los saltos de agua, plan hidrográfico nacional, no se habla. La pregunta, Nucleares no la se habla. pregunta era ceñida. Vale, ¿Tú ves en esta encíclica que realmente la solución es la Iglesia o no? sí, y además, no la veo. Y además de echarla de menos, no ratifica la esencia vital del ser humano conforme nos han hecho. Ujú. No vuelve a ello. Y eso es fundamental, es decir, nos dejan y nos dan un empujoncito para ir adaptándonos para estar ahí. Y eso no es. Un padre cuida de su hijo, le agarra de la mano una y otra vez y le trae al lado. Ujú. Y eso es lo que yo he hecho al A, menos. a mí me ha llamado la atención, Rafael, que cuando tú has comenzado hoy, tú, que además has ido en fin, ¿cómo sería? Disparo a bocajarro, has puesto el énfasis de que tú veías cómo arrancaba la encíclica tomando pues el hecho de la dignidad divina del ser humano porque es imagen total de Dios, ¿no? Semejanza de Dios. Sí. Y semejanza. Eh, ¿Tú ves en esta encíclica que la solución sea la Iglesia, el vivir dentro del cuerpo místico de Cristo o no? A ver, yo creo que la Iglesia desde el Vaticano II ha renunciado a abanderar políticamente nada. Mm. Entonces, en cierto modo, por eso se apela
a ese nuevo lenguaje, que es una manera de invitar a los laicos a tener más iniciativa, que es lo de la sinodalidad, ¿no? Ujú. Pero yo creo que los papas, desde el Vaticano II, tienen el propósito firme de no dar fórmulas ni respuestas claras, dan orientaciones. Entonces, esta postura pastoral y de cómo dirigirse tanto a los fieles como al mundo va a seguir siendo así. O sea, por ejemplo, la postura de León XIV, de León XIII o el discurso de León XIII no se va a repetir. Salvo que haya otro concilio que de repente diga cambie de postura. Entonces volvamos ya a una iglesia que sí que, yo qué sé, dé una respuesta antropológica, una antropología clara para ser católico en medio del mundo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, el Papa da pinceladas o de repente te da claves para decirte por dónde está yendo él. Y él apuesta claramente por la antropología de San Agustín. De hecho, la lleva en su... Y es lo que le han criticado. He leído alguna crítica desde algún sector eclesiástico que con León XIV se vuelve a una antropología de la imagen de Dios y se vuelve a entender que hay valores eternos e inmutables. Y dices, vale, bueno, si se ha criticado desde la teología, no sé por qué, pero me huele bien. Es decir, León XIV deja claro que existe la posibilidad de relacionarse con las cosas eternas. Esa es una antropología clásica de la Iglesia. Casi podemos decir que su culmen es la escolástica y, bueno, tienes ahí a los padres de la Iglesia, a los grandes doctores de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿a qué está invitando cuando habla de reconstruir Jerusalén? Es decir, está teniendo una postura muy realista, está reconociendo que la sociedad está rota. O sea, entonces, es un papa que está hablando con imágenes, no con conceptos. Entonces, se está invitando a interpretar esas imágenes para ver qué está pasando en nuestra sociedad. Entonces, cuando dice que hay que reconstruir Jerusalén y que todos los estamentos en la escritura participan de esa reconstrucción, está diciendo, da igual que estés en las esferas más altas del Estado o que estés, yo qué sé, de barrendero. Todos estamos cooperando en esa reconstrucción. De ahí se puede sacar una antropología, pero ¿qué nos está diciendo? Hacedla vosotros. Es decir, este texto yo creo que es propositivo y en cierto modo programático, es decir, va a tocar varios temas. Hablando de lo que se queda corto, a mí me sorprende que el transhumanismo y el posthumanismo son 2, 3, 4 párrafos de la encíclica. Sí. No lo menciona más, lo deja ahí caer. Digo, wow, pues podría hacerse una encíclica sobre transhumanismo, pero aún no la ha hecho. ¿La espero? Sí. Espero que diga algo más sobre ella, pues yo creo que no se ha mojado precisamente porque sabe que vivimos en un mundo acelerado y que el gran error que tuvo, por ejemplo, Antiquat Nova es definir la IA. Y en esta no lo ha hecho. No sé si os habéis fijado. O sea, va a entender algunas cositas, pero no define qué es la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué la Iglesia ahora mismo no dicta la solución? Porque es una postura firme desde el Vaticano II. Yo me quedaría con eso. O sea, no es la Iglesia de Trento, que también es válida para toda una época, ¿no? Pero el asunto es que el Papa está huyendo o está proponiendo una cultura del encuentro y no del choque de civilizaciones, ¿no? Es decir, es Don Javier. otra cosa. Bueno, igual me he alargado mucho, perdón. No. Yo para mí voy a estar con Eliseo en este punto, ¿vale? Bueno, lo mío era una proposición. Bueno, o voy a decir que la Hay choque de propuestas. Para mí, yo en la encíclica habla poco de la Iglesia como solución, habla de la Iglesia como apoyo, pero la solución los gobiernos. Y entonces le dice al gobierno, tienes que hacer esto. Y no. Entonces, claro, es lo que hablaba yo antes, es decir, cuando tú controlas tu casa. Bueno, pues aquí vas a poner el suelo así, el suelo así, ¿no? Pero ¿cómo le puedes decir a todo el mundo cómo tiene que poner su casa? Lo puedes decir. ¿Te harán caso o no? No lo sé. ¿Vale? Entonces yo creo que es menos práctico. Entonces, como buena voluntad sí, pero yo veo que en la parte
interna, la parte de la Iglesia, yo esperaba un pasito más. No sé si sería entrar en transhumanismo o no, pero un pasito más, claro, porque lo obvia y estamos a 2 calles, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina a tener ya ese dilema. Pero quizás, claro, la Iglesia se va a esperar a entrar, yo creo, hasta que no lo vea más claro, ¿no? Hasta que no vea un poco los resultados, ¿no? Pero para mí, sí, demasiado doctrinal, pero no desde el punto de vista de la Iglesia, demasiado doctrinal desde el punto de vista social, ¿vale? De los estados. Entonces, cargado, insisto, de muy buenas voluntades, pero encima unas voluntades que para ponerlo en práctica tenemos que ir, mira, a lo mejor lo podrían poner en práctica en China. Ahí, oye, mira, hazlo así. Y lo pueden programar y mira, todo solucionado, ¿no? Pero justo en la sociedad occidental puede que no funcione tan fácilmente, ¿vale? Entonces sí que a mí, como lectura, me parece, pues sí, cargado de mucha información y buenas intenciones, pero desde el punto de vista doctrinal de la Iglesia le falta un punto. Sí que es cierto que en lugar de ponerse delante, se ha puesto detrás. Ha puesto los estados delante de parachoque y dice, bueno, yo aquí ya me quedo de ayuda al ciudadano, apoyo, hombre, un punto más, quizás. O sea, desde mi punto de vista. Bueno, yo La simplemente por... pregunta es, ¿creéis que la Iglesia tiene Sí, capacidad ahora mismo para hacer eso? no, Responsabilidad de hacerlo, sí. no, Pero en no, su- pero Responsabilidad. no, Pero- capacidad no tiene. No, capacidad Capacidad no, pero pero responsabilidad sí. o Y por debe lo de menos hablar hacerlo. desde su propio punto de vista, o sea, de la parte suya. Es decir, la parte de fuera, evidentemente, pues, pero quizás sí el contenido, el volumen de contenido, había mucho contenido para la parte de fuera y poco contenido para la parte de dentro, ¿vale? Ujú. Ahí Pero sí, estamos, que no, claro, hablamos. que no lo va a poder cambiar, evidentemente, pero por eso mismo, o sea, habla mucho de todo esto que tienen que hacer los gobiernos, pero sí, precisamente la Iglesia aquí no va a poder influir tanto, ¿no? Sí, que es lo que quería comentar yo, que hablamos mucho. Primero hay una iglesia tradicional, que ahora no está de moda, que es la iglesia, la doctrina, la pura, la perseguida. La tradición Una iglesia apostólica. conciliar, perdón. Ah, bueno, estamos hablando de... Sí, vale. Sí, una iglesia conciliar con un montón de cambios y una iglesia sinodal. Todo vale, somos hermanos, somos sociales, para afuera. ¿Y qué Eso está es lo que pasando? creo que ha definido. Ahí es donde creo que León, jugando con lo de la sinodalidad e incluso interpretando afirmaciones del Papa Francisco, ha definido Ahí, cosas. ahí, O sea, A ver, y explica eso, Rafael, ahí. pues esa idea. yo en esta encíclica he encontrado que León está poniendo la brújula teológica. Está diciendo, a ver, el norte, para interpretar qué es la sinodalidad. O, por ejemplo, hay una frase del Papa Francisco que ha sido como una incógnita para todos durante mucho tiempo y León la ha definido, ¿no? Dice, el tiempo superior al espacio, ¿no? Y ahí que él la define y dice, no cita, no dice, el Papa Francisco dijo esto, pero hay que entender esto. Dice, esto significa que no hay que obsesionarse con ocupar puestos de poder para cambiar la sociedad, sino que hay que crear relaciones basadas en el bien, porque esas relaciones son las que van transformando el mundo, ¿no? Entonces, él insiste mucho en la capacidad de las personas, lo que decía antes, de hacer el bien. Es decir, y podemos crear relaciones sólidas, fundadas en la verdad del bien y la belleza. Por eso insiste en esto. Entonces, el Papa León llega en un momento, que como tú dices, de polarización de la Iglesia, y a la vista está que ya ha pasado lo del nombramiento de obispos por parte de la Sociedad de San Pío X. De San Pío X. Y ojo, que el otro lado de la balanza también está ahí y también pesa. También puede pasar más cosas en Alemania y en otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que él empieza su pontificado guardando mucho silencio y ha empezado a hablar después de un año, más o menos, ¿no? Y está jugando o está intentando conciliar, ¿no? No en plan irenista, sino que quiere crear un punto medio para que no nos vayamos ni por un lado ni por otro. Precisamente por eso os preguntaba por lo de las capacidades de la Iglesia. Es que ahora mismo la polarización en la Iglesia es tan fuerte que si
propone algo, igual se le resquebraja por detrás. Pero en el futuro se le va a resquebrajar. Porque no puede Eso depende de lo que decir, construyamos. que no lo ha dicho, que el Dios musulmán es el Dios católico y que es uno. No nos puede No, eso decir, no lo va a decir. permitir, bueno, hay algunos que sí y están callados ahí, no puede decir, acoged a todos en casa, pero el inmigrante que llegue sin papeles al Vaticano, ¿sabéis lo que le pasa? ¿Lo sabéis? Sí, bueno, Pues imagino eso es que una noticia que saltó. la Gendarmería Vaticana, ¿no? Sí, Miradlo. y que legislaron con el anterior papa, pues legislaron en el Vaticano que si alguien se colaba en los muros vaticanos le iba a caer 2 años de cárcel, multas de no sé cuánto. Es decir, pues una situación que yo nunca entendí por qué legislaron aquello, porque además la dirección que estaban dando de los medios de comunicación era permanentemente, pero bueno. Bueno, pues si os parece, os hago una última pregunta sobre la encíclica. Pido que sea breve porque tenemos todavía que hablar de el manual de la inteligencia artificial, que yo creo que es muy interesante para todos nosotros. Pero mi pregunta sería, vosotros, y va al hilo de lo que tú has dicho, Rafael, ¿vosotros creéis que la Iglesia en este momento de esa coyuntura en el que hay una polarización, la encíclica que ha escrito o que escribió, ¿era la primera encíclica que esperábamos los creyentes? ¿Creéis que la inteligencia artificial para nosotros creyentes, es tan importante como que focalice una parte de su trabajo y de su testimonio y de su acción en el tema de la inteligencia artificial? Podéis hablar cada uno. Javier, venga. A ver, posiblemente no, pero el tiempo apremia. Entonces, hay temas que tú puedes decir, bueno, esto es más importante, lo hablo ahora, luego lo otro, tal. Pero como va tan rápido, yo creo que dijo, oye, o digo algo ahora o a lo que lo diga ya será muy tarde. Entonces se posicionó, hizo como una posición bastante neutra, como decía Rafael, ahí, y ahí por lo menos ya ha quedado. Y ahora ya se puede dedicar a otra cosa. Que como hubiera hecho al revés, y hubiera tardado 4 o 5 años en hacer otra encíclica de esto, a los 4 o 5 años vete tú a saber, o sea, dónde estaríamos, ¿no? Entonces yo creo que lo ha hecho por tema de tiempo. Se ha adelantado, quizás le ha dado la vuelta. Porque es cierto, tengo amigos, uno dentista, otro tal, que la IA le afectará o no de aquí a X años, ¿no? Pero no le está afectando al día a día, ¿vale? En la agricultura, el campo, lo mismo. Hasta que cambien las manzanas, pues tardará un tiempo, ¿no? Entonces, es cierto que lo que ha hecho no nos afecta a todos por igual, pero yo creo que el tiempo, el timing, le ha hecho darle la vuelta y plasmar algo ahora y luego ya dar tiempo para otro. Fátima, Pues la pregunta era... Recuérdamela, por favor. Sí, te la recuerdo. Si la encíclica era la prioridad fundamental para los católicos, para los creyentes, que estábamos esperando de parte de León XIV. Pues yo creo que no. Pero sí que es importantísima porque es el nuevo mundo. Y lo tenemos no hoy, lo tenemos ayer. Y nos va a comer. Vas al banco y te asesoran, no solamente los fondos de inversión, los asesores ya son IA. Vas a un despacho de abogados, son IA. Todos los estocajes, los almacenamientos son IA. Ya hay robots como, ¿os acordáis de Star Wars, de R2D2 y demás? Pues ya van a manipular labores de agricultura. Ya están formados, es decir, nos va a comer y lo tenemos ahí. Pero lo que ha hecho no creo que sea lo más urgentísimo, porque ha hablado de cosas que nos está llevando a una política social donde estamos hablando de países capitalistas y democráticos. Entonces no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista humilde. Y hay cosas tan importantes como personas que están masacrando en África, católicos nuestros, cosas que no se han manifestado. Entonces, claro, tú te quedas ahí y dices que saque este documento de IA que habla de control, es control en un timing
y cambios demográficos y cambios políticos y reparto, pero ¿me lo estás implementando de una manera que también es insostenible? No, yo creo que hay cosas ahora mismo y por hoy, la doctrina, la Iglesia, que no se resquebraje, los asesinatos, defender, hablar, manifestar, unir a los católicos, más, no digo importantes, sino urgentes, y lo otro, con un poquito más de tiempo y viendo, porque yo, por ejemplo, he estado en un proyecto de Banco de España, donde a través de, en el año 2008, cuando se cayó todo el sistema de mercados por la subprime, pues resulta que en Europa no había crowdfunding. Entonces, cuando los pequeños financieros tuvieron que soportar los créditos que las entidades dejaron de dar, pues se produjo un colapso. Y Banco de España, Banco Central Europeo, dijo, oye, tenemos que regular y empezar a implementar pequeñas financiaciones por crowdfunding y vamos a ver cómo se hace. Y se van dando pasitos y luego se regula. Pero Bueno, viendo... Javier y yo sabemos algo de Business Angel, ¿no? De 2008. Sí, claro. Pues, hombre, lo mismo tenemos aquí un unicornio, no sabemos, pero No sabemos, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que primero vas implementando y luego te pronuncias, pero no te tiras a la piscina casi sin agua. Y hay cosas ahora mismo urgentísimas. No digo importantes o menos importantes, porque yo creo que la IA es de lo más importante que tenemos, pero para eso tienes que pronunciarte con pasos firmes, sobre todo hablando quien habla. Don Rafael. La pregunta era si responde... No, si la encíclica era lo más urgente que un creyente esperaba de León XIV en este momento de la historia, que como tú muy bien has dicho, porque además para mí es fundamental la entrada que has hecho de arriba abajo en la encíclica y luego lo que has hecho como gesto de la polarización dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Era la encíclica lo más prioritario, lo más urgente para ti o hubiera podido esperar y haber aportado otro elemento? Hombre, yo es que como llevo con estos temas desde que empecé la tesis doctoral, me ha encantado que León haya sacado esto porque me ha puesto en el mercado, ¿no? Entonces, por mero interés personal, pues sí, gracias León, por ahora voy a poder seguir comiendo de esto, ¿no? No, pero yo, a ver, en el año 2019 yo escribí la tesis y la titulé El ocaso de la humanidad, la singularidad tecnológica como fin de la historia. Escribí esa tesis en cierto modo como un servicio a la Iglesia, porque lo que pretendía era que un católico pudiese ver lo que se nos viene encima. Es decir, no estamos hablando de una tecnología, estamos hablando de una teología. Es decir, aquí hay una auténtica cosmovisión que comprende Dios, hombre y mundo. Entonces, ¿yo qué esperaba de esta encíclica? Igual que se metiese un poco más en la teología o la idea de Dios que subyace en esta tecnocracia. Y no lo ha hecho. Yo esperaba eso. ¿Por qué? Porque como un poco especialista tenía esa necesidad. Sin embargo, punto a favor, creo que conectando con lo que decías de la polarización, León XIV nos ha ayudado a los cristianos, a los católicos, a poner la mirada afuera, de verdad, ¿no? Es decir, ojo, porque está en juego la existencia no solo de la Iglesia, sino de Occidente. Es decir, Occidente puede renunciar a sí mismo si sigue por este camino. Yo creo que es en parte el mensaje, ¿no? O sea, detrás de los aceleracionistas, por ejemplo, como Peter Thiel, Alex Karp and Company, y también los aceleracionistas transhumanistas, está la idea de que hay que saturar y colapsar las sociedades democráticas para llegar a un nuevo orden político. Y esto está en sus programas desde hace 50 años o más. Y ya está implementado. Es que este es el tema, ya estamos subidos. Ya está implementado. Para los que nos escuchan, les daría la traducción de saturar
por generar desorden y caos. Claro, Porque la palabra saturar es una palabra tan bonita que a lo mejor ustedes no la pillan, pero realmente es llegar a una situación de orden social donde de colapso. desaparezca ese orden establecido, el que conseguimos todos salir a la calle y convivir, y además de eso, que haya un desorden no solamente social, sino también en las regulaciones, es decir, en las leyes. Es que en este Perdona. punto, lo de colapsar o saturar Occidente, creo que la crítica a Babel se ha quedado muy corta. Sí, O sea, no sí. es suficientemente duro y no deja claro cuál es el problema. O sea, real. O sea, sí que lo dice, pero eh, mm, Sauron es más grande de lo que parece, citando a Tolkien, ¿no? Ya que le ha citado a Tolkien esta encíclica. Ese, Ujú. ese guiño a Gandalf parece que está dejando claro que Palantir es Saruman, pero no deja claro quién es Sauron. No, Es decir, hay que llevarse bien. ¿dónde está Mordor, León? Yo le preguntaría, a ver, León, dime dónde está Mordor, porque está claro que Saruman colabora con Claro. Sauron, pero dime más, pues no deja claro. Entonces, ¿de qué me sirve que me diga que estamos en un mundo en guerra? Porque es lo primero que dijo, hay que desarmar la IA, porque, como decía John von Neumann, no estoy hablando de bombas atómicas, estoy hablando de computadoras, es decir, es el nuevo proyecto Manhattan y hay una carrera brutal, pero la pregunta es, vale, ¿dónde está Gondor y dónde está Mordor? ¿O es que no podemos definirlos? ¿O están mezclados? Mezclados. Eso es lo que tendría que dejar claro, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí digo. Yo, eh, personalmente creo y cierro en este, vamos, salvo que queráis añadir algo, pero personalmente lo que a mí me ha resultado chocante la encíclica desde el punto de vista cultural. Además hay un montón vamos, hay unos cuantos párrafos dedicados al tema de la cultura o elementos culturales, en las que tú lees la encíclica y, bueno, yo creo que en lo poco que he vivido fuera de España, pues he podido conocer gente de todo tipo de culturas, religiones, y el concepto que siempre me he dado cuenta es que la filosofía, y en eso tú, Rafael, como filósofo, podrás abundar en el tema, eh, el ser cristiano tiene una base, y es que yo siempre tengo dos mandatos fundamentales. Uno, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Claro, esos dos elementos, hay algunas religiones o culturas o sociedades que lo tienen. El primero, tienen un Dios. Mi Dios no es monoteísta, pero lo tienen allí. Pero amarás al prójimo como a ti mismo no lo tiene nadie. Porque podríamos decir, bueno, la cultura china, en la medida que es budista, pues lo puede, pero claro, el budismo dentro de China es una minoría de las minorías. Y en el mundo Japón, pues es prácticamente también entre sintoístas y centroístas, pues el budismo es otra minoría. Con lo cual, el planteamiento de que yo tengo que convivir con la planta y con la vaca, pues se queda muy menguado. Entonces, al final, esta encíclica me genera a mí un punto de decir, eh, nos creemos los occidentales que nuestro pensamiento occidental, que es clásico, griego, socrático, platónico, porque al fin y al cabo Agustín metió al platonismo o metimos al cristianismo dentro de Platón o no sé quién dentro de dónde. Y con eso, pues bueno, pues se desarrolló todo un corpus para entender lo que era la sociedad, el pensamiento, el hombre. Pero claro, no nos olvidemos, hay muchas sociedades que lo que buscan es arrinconar, explotar, machacar, tener poder y eliminar. Entonces, claro, el problema de esta encíclica es que si no partimos de la primera base, que para mí es fundamental, es tú tienes que acoger a Cristo para que todo esto que yo te escribo lo puedas entender y poner por obra. Porque si tú lees esto, pero no acoges a Cristo, no entras en la iglesia, pues te va a resultar muy difícil olvidarte del poder, del machacar, del dominar y de eliminar. Porque en Occidente yo creo que hay veces que nos olvidamos que la riqueza, si fuera tan sencilla de generar y de distribuir, yo siempre he puesto el mismo ejemplo y yo creo que tanto Javier como Fátima me ha escuchado muchas veces.
en la India no habría las masas de pobreza que existen, porque son masas. Es decir, yo creo que es de los pocos países en que te das cuenta de que la riqueza como tal, la distribución de riqueza, hay algún elemento, alguna atajadera, algún canal que impide que desborde y que afecte a todos. Entonces, esa encíclica la veo yo que es pues un canto al sol, ¿no? Es decir, bueno, pues deberíamos tener esa posibilidad, pero como dice Javier, pues es complejo, ¿no? Bueno, pues hasta allí. Si queréis terminar alguna cuestión, abrimos capítulo con los manuales. Yo acabaría con que es programática, que va a haber más documentos para ir desarrollando lo que ha abierto la encíclica. Muy bien, pues nos vamos a este pequeño... A ver, aquí. Bueno, pues abrimos segundo capítulo, el capítulo de los manuales, la inteligencia artificial. Y bueno, pues les tengo que decir que de alguna forma este manual está aquí presente y lo puedo compartir con Javier, con Rafael y también con Fátima, porque una de las personas que opera en este manual pues tiene relación personal con Fátima. Y lo que me ha llamado la atención es que por primera vez, y lo decía fuera de cámara, he podido encontrar que en España se fabricara un manual para intentar ayudar a todos los que, como decía, pues al principio de la introducción de este programa, pues de aquellos que no han tenido la posibilidad de crecer con la inteligencia artificial y se van a encontrar pues con la inteligencia artificial enfrente, que tienen que comprender para cada uno, para utilizarlo como usuarios, otros para aplicarlos en su día a día, otros como profesionales, y cada uno tiene que entender qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y pensar en los lenguajes LM o simplemente meter información para que la inteligencia me la pueda transcribir y pueda hacer un cálculo simple o meter una fórmula. Es un manual que Anaya, yo creo que lo ha hecho de forma rápida, pero lo que llama la atención es que ha conseguido incorporar a personas que están muy relacionadas y que están bien posicionadas dentro de lo que es la inteligencia artificial, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo del desarrollo de la inteligencia artificial. Vosotros, fundamentalmente, ¿cómo veríais el hecho de que se construya un manual de forma tan, entre comillas, rápida para ayudar a los escolares o a gente, ya no solamente escolar, sino personas que quieran pensar y reflexionar sobre la inteligencia artificial? Javier. Bueno, pues, a ver, viendo la ficha del libro... Porque les tengo que anticipar que Javier durante años se dedicó a la docencia, y la docencia de bases de datos. Y a mí me dejó maravillado una vez cuando me explicó el funcionamiento de la base de datos y cómo manipularla y hacerla que fuera realmente útil. O sea que nos puedes hablar de cómo puede ayudar un manual como este en una casa como esta. A ver, yo en principio, para mí lo veo muy útil, pero para mí. Quizás para el público en general sea demasiado denso. Yo lo veo, toca temas bastante técnicos. Quizás para alguien que quiera, ver un poco las tripas, ¿no? Alguien que tenga curiosidad, ¿vale? Seguramente no sería el manual que yo le daría a alguien para que, bueno, antes de hacer nada con ChatGPT, léete el manual este. Posiblemente no, le daría otro más corto. Porque aquí, si ves el índice, va desde lo más básico, desde las bases hasta más alto nivel. Alto nivel cubre, digamos, la última parte, ¿no? Entonces, yo creo que este manual está bien para el que quiere entender cómo funciona, ¿vale? Porque para la mayoría de los mortales, pues bueno, es una pantallita que ponemos un texto y es como que nos contesta, ¿no? Y este manual viene a explicar qué hay detrás de todo ello, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tema que tienes ahora en pantalla, bueno, pues explica pues, que hay un tema estadístico, ¿no? Probabilístico, la base matemática detrás de ello, ¿no? Entonces, para mí
sería un manual, yo creo que excelente para gente como yo o gente incluso Sí, con menos fundamentos, pero con mucha curiosidad y cierta base técnica para decir: "Oye, mira, quiero enterarme realmente cómo funciona esto", ¿vale? Y yo creo que es excepcional para ello. Rafael, ¿tú crees que tú estás metido en el mundo de la enseñanza y del aprendizaje? Ujú. Desconozco cómo orientas a tus alumnos para que se aproximen a tu materia, ¿no? Pero al final los profesores siempre pretenden lo mismo, extraer petróleo de allí donde hay territorio, ¿no? Del desierto. Del desierto, sí, sí. Además, curiosamente, en los mejores campos, salvo Venezuela, en los mejores campos de petróleo están siempre en desierto. Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que con un manual así puede ayudar o puede despistar al personal creyendo que si yo cojo este manual, me lo leo, voy a conseguir tener un conocimiento de IA y voy a entender perfectamente cómo funciona y por lo tanto voy a ser, entre comillas, un experto? A ver, yo creo que con el manual se puede responder a la primera pregunta que se hace la filosofía, ¿no? ¿Qué es una cosa? Que es la gran pregunta que tenemos todos con la IA, ¿no? Es decir, hay un montón de propaganda, de ideología alrededor de la IA, pero nos faltan los conocimientos técnicos para decir que un vaso es un vaso y que un boli es un boli y que una IA es una IA. Entonces, si realmente se busca decir que es un instrumento al servicio del hombre, esta clase de textos yo creo que son fundamentales, al menos para el profesorado. Es decir, porque yo escuchando a veces a debates en la universidad sobre la IA, cómo aplicarla en la docencia, etcétera, etcétera, veo que se cae en la fantasía. O sea, hay muchísima fantasía alrededor de lo que es la IA y no estamos yendo a estudiar el esqueleto y a desencantarla, que es lo que digo yo siempre, hay que desencantar la IA, porque hay un discurso escatológico y utópico alrededor de la IA que parece que va a ser la solución a todos nuestros problemas y es la solución al progreso. Y dices, pues mira, bien, pero es que yo como profesor, yo no trabajo con la IA, yo trabajo con la inteligencia humana. Entonces, mi labor como profesor es que los alumnos aprendan a usar su inteligencia, no que aprendan a usar un instrumento que la simula. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, yo en clase de educación física, cuando era crío y estaba gordito, me obligaban a correr los 1000, 2000 metros o lo que fuera para aprobar la asignatura. No podía llevar un robot que corriese por mí. Pues con el cerebro igual. Es decir, en enseñanza lo que hay que conseguir es que los que corran la maratón cerebral neuronal sean los alumnos, no la IA. No me sirve de nada que los alumnos sepan usar la IA si después no saben ni escribir, ni leer. Tengo alumnos de primero que leen peor que alumnos de primaria, cuando yo era niño. Eso es así. Entonces, esto es a mí lo que me preocupa, que mis alumnos, cuando les pido que lean en voz alta un texto, se saltan frases, se saltan palabras, cambian el sentido, pero es que eso después les pasa estudiando, por eso renuncian a usar su cerebro, le piden un resumen a la IA y pasan por la universidad sin haber corrido la carrera. Y es que nos enfrentamos a eso, a una generación que va a tener títulos sin conocimiento, que no es nada nuevo, eso ya ha pasado antes. Ha habido gente que ha cometido mucho fraude académico e incluso que ha habido catedráticos que han llegado a catedráticos sin publicar los artículos. Vale, sí, o sea, la capacidad del ser humano para mentir es infinita, pero no puede ser la mayoría. Es decir, lo duro de esto como docente es que te encuentras con que tus alumnos no van a tener las herramientas para sobrevivir intelectualmente a nada. Esto es lo que me preocupa. Que después la IA les puede ayudar, vale, pero eh, mm, es que no son capaces de estar con un libro, muchos de ellos, ¿no? 5 minutos. No, no digo, no pido 10, pido 5.
¿no? O lo peor, cuando lees su letra en los exámenes, noto una inmadurez psicológica que clama al cielo. Es decir, son chavales y chavalas de 18 y 20 años que tienen la psicología de niños de 10. Este es el problema y por eso pueden superarlos con la IA. Es decir, porque si educar es ayudar a la gente a llegar a la madurez, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. No estamos ayudando a que maduren como personas y tampoco como académicos o como profesionales. Y por eso van a ser superados por la IA. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero esta es mi preocupación. Es decir, es importante saber qué es la IA para desencantarla, pero no debemos olvidar que hay que enseñar al alumno a sacar músculo neuronal y a entrenarlo, aunque no lo vaya a usar en el trabajo, pero es que debe tenerlo para poder dirigirse en la vida, que es lo importante, ¿no? Perdona, Javier, que querías decir algo. No, quiero decir que quiero responderte, Mm. pero después de Fátima. No, tú, por favor. Tú, No, por favor. Tú. has hecho una desviación, pero muy interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que estábamos tratando el libro, yo he dicho lo que pienso del libro, seguramente para mí me lo compre, ¿no? Me parece muy interesante para mí, seguramente para mi madre no, pero para mí sí. Pero esa derivación que dices, claro, es interesante porque precisamente una de las cosas que yo valoro del sistema inglés de educación es que a mis niños es leer y escribir. No les enseñan muchas cosas, pero mira, leer y escribir, ¿vale? 4 cosas. Tecnología la justa, ¿vale? Sí, la utilizan, saben conectarse al ordenador, saben teclear, pero es una herramienta al final de la línea, ¿no? Lo importante es que tenga buena letra, que escriba mucho, que lea mucho, comprensión lectora, lo básico de toda la vida. Tablas de multiplicar, que si lo digo esto en España me corren a gorrazos, ¿no? Desarrollar la memoria en la mente, porque precisamente lo que decías, Rafael, mi problema como padre, ya no como profesor, es cómo van a poder ellos discernir cuando trabajen con la IA de lo que está bien, de lo que está mal, ser críticos, ¿no? Porque yo la IA sí que pienso que puede ser un poco transhumanista en el sentido bueno de la palabra. Es decir, yo ahora como la uso como herramienta, yo soy más que Superman, soy Iron Man. Soy un humano. ¿Por qué? Con un montón de herramientas, porque es que ahora puedo hacer 1000 millones de cosas. Ah, O sea, vale. Y mucho más breve y mucho más. Y mejor. Mucho mejor, pero con idea. Pero tú controlando, porque Sí. tiene una cantidad de errores impresionantes. Impresionantes. Pero aunque esos errores a futuro se pulan, lo importante es como el Iron Man, te pones la carcasa y tú diriges. Y esa inteligencia es la que guía y hace cosas que antes serían imposibles, no sé que tuvieras un presupuesto gigante y 1000 personas detrás. De esta manera, una persona o 2 o 3 pueden hacer cosas espectaculares, ¿no? Sí. Yo creo en esa, pero para empezar necesitas una base. Necesitas desarrollar esa inteligencia y necesitas tener criterio propio. Y ese es digamos, el problema que tenemos como profesores y como padres, ¿no? Cómo yo protejo a los niños. De momento el colegio lo hace muy bien, no hay teléfonos móviles hasta los 16 años, o sea, en el cole, ahora han puesto la ley que incluso en redes sociales, perfecto, todo que sea retrasar. Yo como tecnólogo, pues sí me gusta que usen la tecnología, pero como herramienta, no como sustitución de inteligencia, ¿vale? Porque si no, llegará un momento que ella nos controla a nosotros y no tendremos criterio para decidir por dónde va el tema, ¿no? Y yo creo que ahí es donde puede ser el punto de inflexión, ¿no? Bueno, llega un momento que ya no controlas y nos está pasando y me puede pasar a mí, ¿no? Incluso cuando tú crees que controla, llega un momento y dices, oye, un momento, ¿por dónde vas? ¿Por qué? ¿No? Y de momento puedo echar el freno, echar para atrás, tal, pero hay veces que se pasa de frenada, ¿vale? Porque estamos empezando a delegar demasiadas cosas y va a haber un momento que va a ser difícil dónde pones el freno, ¿no? Dónde pones el pie. Entonces, totalmente de acuerdo, Rafael. O sea, pero muy difícil. O sea, yo estoy contento con mis niños el ritmo que llevan, pero ¿hasta cuándo vamos a poder estar así para que desarrollen esas capacidades que de otra manera, si no aprenden a leer ahora o a escribir, ¿cuándo van a aprender? Claro. O sea, perdona, Fátima.
Fátima, hay un capítulo dentro del manual, te lo voy a exhibir, donde habla de, bueno, pues de la necesidad de una IA responsable, de solidez humana, de transparencia, diversidad, de protección de datos, etcétera. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar en el mundo legal y que a veces lo hemos comentado de cómo la inteligencia artificial puede eh, hacer que grandes compañías se metan en verdaderos líos legales por confiarles, y todos sabemos de casos que han supuesto miles de dólares de penalización. Eh, en el trabajo legal, Ujú. que al fin y al cabo es coger la ley, conseguir que la ley haga y diga lo que dice la ley, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a tener posibilidades de tener una cierta seguridad o siempre va a estar relegada a que haya un experto legal, un experto jurídico que sea capaz de interpretar, leer y adjudicar los argumentos suficientes? Uno no, unos cuantos. Incluso los juegos, no voy a decir marcas, pero número 1 en ventas, que se fabrican en Asia, tienen expertos en temas de datos que lo que hacen es desagregar o disgregar para que no se puedan identificar. Y todos esos datos se utilizan para ver qué es lo que más vende, qué ratios dan, dónde tienen los clientes los problemas, tal. O sea, por ejemplo, en España, en el mundo anglosajón es la Data Protection Act, aquí está la Ley Orgánica de Protección de Datos, luego ya se ha desarrollado, tenemos reglamentos y demás que son de obligado cumplimiento. La Agencia Española de Protección de Datos, no nos olvidemos que se autofinancia, es como la Hacienda o la Administración Tributaria, come de lo que va controlando. Sí que es indispensable poner unos sistemas de control para que más o menos, como decía antes Rafael, se intente mantener esa dignidad de la persona. Pero no nos olvidemos que estamos en mundos de negocios. Entonces, ¿va a ser necesario? Sí. ¿Es necesario? Sí. Y va a tener muchísimas especializaciones porque esto está creciendo y lo que estamos viendo es que se están desarrollando IAs por contenidos. Por ejemplo, hemos hablado que hay grandes empresas legales, grandes empresas aseguradoras, que lo que están desarrollando son IAs específicas de ellas. ¿Por qué? Porque cuando tú entras y, por ejemplo, el otro día estaba con unos temas jurídicos y le decía, bueno, ahora ponme esto en bonito, pero quiero que el cliente haga no sé qué, o sea, el cliente era yo, porque era para mí, y tal, y metía la pata un montón, me ponía sentencias que no eran. Y os voy a poner un ejemplo hablando del catolicismo. El día 30 de mayo llevamos a Garabandal un cuadro de Carlo Acutis para entronizar y el día 18 de octubre de este año se llevará una reliquia para entronizar. Y yo le decía a la IA, mira, en Garabandal hay concretamente tres reliquias. Y me decía, no, hay dos. Y me decía, no, hay tres reliquias. Entonces, quiero que me digas esta concretamente de Carlo Acutis, de San Carlo Acutis. Me decía, no, es beato. Y yo le decía, no, es santo. Es decir, unas meteduras de pata, pero os estoy hablando de hace un mes. No había tres reliquias. Actualizada antes, o sea, no estaría actualizada la información. No, pero esto es online, así que se supone que está actualizada. Del Padre Pío, de la Madre Teresa y la cruz que besó la Virgen Nuestra Señora del Carmen en Garabandal, 3. Y esta sería la cuarta. Carlo Acutis no es beato, es santo. Y os estoy poniendo algo de lo más nimio. Eso existe ahora mismo en todo. ¿Qué pasa? Que nuestros hombres y mujeres del mañana, estoy con vosotros al 100%. Si no se les educa desde el tema cognitivo para que ellos aprendan a pensar y encima les damos unas herramientas así con unas lagunas de campeonato, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con ellos? Que a mí lo que más me pregunta son las personas. Y una vez que las personas estén bien, ¿qué va a pasar con la sociedad y con el mundo? Entonces, lo que tenemos que hacer, yo bajo mi punto de vista, es pisar bien, pisar fuerte, educar
a nuestros hombres y mujeres del mañana y luego complementar con herramientas como la IA, pero para que nosotros controlemos y regulemos. Y tengamos también controladores de datos que se disocien, no se disocien, para que no vulneren derechos fundamentales. Pero que bueno, pues eso siempre va a estar ahí. Si os parece, os hago una pregunta a todos. La inteligencia artificial, y voy a empezar con Rafael porque una de las cosas que volvemos al tema de que además me ha sorprendido en este manual que no aparezca como tal el tema del uso de la guía en el plagio, ¿no? Y os voy a decir por qué. Porque cuando leí la encíclica de León XIV, pues la leí y dije, si parece que está escrita por una IA. Sí, Claro, me quedé así. Ese fue mi pensamiento, que se lo comenté a Fátima, pero no me he atrevido a decírselo a nadie. Hasta que leí una propuesta dentro de un canal de YouTube que decía que un chino, que no me acuerdo qué chino era, como hay tantos, pues había pasado la encíclica y que le daba un 80% de que pudiera ser escrita por una inteligencia artificial. Claro, y de ahí me meto con el mundo del plagio. El plagio en la universidad, que desde hace 3 años está perseguido, está reglamentado, incluso hay una ley específica para controlarlo. Tú cuando te planteas, Rafael, en tu trabajo ordinario docente, el cómo los alumnos pueden utilizar la inteligencia artificial para ayudarse, ¿tienes digamos, algún truco, algún tip que te permita decir, bueno, pues yo dejo que utilicen la inteligencia artificial para hacer lo que decía Javier, todo ese Iron Man que puedes hacer desde el punto de vista intelectual porque tienes posibilidad de extraer mucha información y que lo utilicen y que me aporten en clase? ¿Tienes alguna cosa o simplemente intentas parapetarte y que no te metan gato por liebre? A ver, yo ahora mismo no tengo ni recurso ni criterio para tomar decisiones. Yo lo hago valorando también cada persona. Y yo sé qué alumno o alumna se ha servido de la IA sirviéndose también de su cerebro y que no, por las actitudes que ves en clase y cómo interactúa, cómo responde, todo. Y mis clases siempre procuro que sean muy interactivas y eso me facilita conocer a todos los alumnos de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues quien veo que no ha hecho nada, es evidentemente le meto más caña. Y quien veo que ha estudiado y además se ha servido de la IA, pues oye, valoro su trabajo, ¿no? O sea, es que es más, lo mejor de la IA es que homogeniza el contenido. Entonces, sabes perfectamente quién ha usado solo la IA. ¿Quién ha usado la IA también para estudiar el examen? Entonces, de repente te encuentras exámenes que están calcados y no es porque hayan copiado, es que han estudiado todos los mismos apuntes esos con la IA, ¿no? Ya está. En cambio, hay una dosis de originalidad de la redacción y de datos y de razonamientos que, ojo, a mí que me encanta que se equivoquen. Es decir, quien se ha arriesgado a equivocarse, a ese lo premio. Es decir, lo que valoro ahora mismo en los trabajos y los exámenes es el error o el riesgo a pensar por ti mismo. Entonces, quien veo que se lo ha jugado, les digo, vale, muy bien. Y se lo digo desde el principio, les digo, quiero escuchar vuestra voz, no la voz de la IA. Porque esa es la clave, ahí es donde nos sustituyen. Si no desarrollas tu propio logos, tu propio discurso, acaban contigo. Y la IA tiene el riesgo de eso, de acabar con el razonamiento discursivo de nuestros alumnos. Y no solo de los alumnos, también de profesores. Porque como vamos todos tan acelerados, al final puedes tirar de la IA para preparar apuntes, para preparar exámenes o lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, yo a veces he jugueteado con la IA para ver qué preguntas me puede sacar de un texto. Y es que se pierde tantos matices y se fijan tantas tonterías que yo no me fijaría, ¿no? O sea, no va al núcleo. Entonces, mi criterio, el error humano. Me quedo con el Papa León, es decir, la fragilidad
humana y la fragilidad en el razonamiento es lo que me ayuda a ver cómo crece un alumno. Ujú. Te voy a hacer una pregunta Sí. al hilo de eso, Rafael. ¿No crees que el uso de la IA está subiendo el listón? Es decir, como ahora todos los trabajos son tan perfectos, el que no lo use no es que vaya a estar un punto o dos por debajo, es que va a estar 8 puntos por debajo a nivel de redacción, de perfección, de tal. Y claro, el que cometa errores ortográficos o el que cometa saltos brutales de redacción o de tal, es que se va a notar mucho precisamente. Y cuando ya al principio eran un 20%, luego un 30%, luego un 40%, pero cuando el 90% lo haga con la IA y el 10% no lo haga, el listón está aquí, para hacer las cosas, ¿no? Se espera que la gente lo haga mejor, ¿no? Vale, pero Si hay una campana de Gauss, ¿no? La valoración. por eso voy a pasar de la IA a las exposiciones orales. Es decir, vamos a subir al ring y vamos te voy a hacer preguntas en público, chaval. Es, Es decir, si quieres subir el nivel, yo lo subo. Y me en, vas a dar nivel de doctorado, ¿no? Vale, pues vas a defender tu tesis como un doctorando, como un aspirante a doctor. en Entonces, Italia, ahí es donde... Sí, perdón. espera que te corte, pero en Italia ya en Erasmus los exámenes eran orales. Claro. Bueno, siempre han sido orales, ¿eh? Y podías repetir Sí, sí. 10 Siempre han veces. habido Si tribunales eras mal, orales en había Italia. Es convocatorias. una Si característica tenías examen, propia de Italia. quedabas con el profesor, venga, pum, 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 cara a cara. Ni trampa ni cartón. Claro. No, Entonces, ahí te los puedes preparar con la IA, pero has usado esto, porque te lo tienes que meter y tienes que aprender a razonarlo con tus propias palabras. Entonces, yo creo que lo que puede saber la universidad en este sentido, lo de los títulos y que el alumno tenga verdadero aprendizaje, es la oralidad. Problema, ¿cuánta gente te hace falta para hacer exámenes orales? ¿No? O sea, yo, por ejemplo, este año he tenido que gestionar 80 alumnos. Es algo razonable, se puede hacer. Pero yo en otra universidad he llegado a tener por trimestre 500, si no más, 600. Examina tus 600 alumnos oralmente. Mueres en el intento. Ojo, que yo lo he visto en la universidad pública de Valencia. Cuando yo empecé Derecho, teníamos exámenes orales, estábamos toda la mañana esperando. Y llegabas y te tocaba cantar lo que te preguntaba el profesor y te lo tragabas. Y si estabas cansado y suspendías, te fastidiabas, ¿no? Entonces, pero ese enfrentarte a tus límites te venía muy bien. ¿Qué es el problema de la IA con los alumnos? Que no se enfrentan a sus límites. Bueno, y la tolerancia a la frustración, pobrecicos míos. O sea, es que de repente caen en picado cuando les haces una crítica a muchos de ellos, ¿no? Pero porque no están preparados. Y perdona que voy a decir un inciso. Y porque la IA, no sé si te has fijado, está programada para ser complaciente. Sí. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que decirle, oye, que te pongas un texto para que pienses qué opinas, no me des la razón, no me pongas un 10. Sé crítico, destrúyemelo, pero tienes que decirle en plan, destrúyemelo, Sí. porque si no siempre te pone un 8 con un 9. No, destrúyemelo. Complaciente al 100%. Lo que me pasa cuando hago eso con la IA, no sigue una línea discursiva. Cuando discuto con ella y se pone a debatir, va pegando saltos argumentativos y no conecta con lo que ha dicho anteriormente. Solamente cuando se lo pides lo vuelve a hacer. Pero tiene sus límites, la IA. No es tan potente. Pero cada vez menos. Sí. Javier, tú como padre de dos pequeños escolares, ¿cómo te plantearás en el futuro incorporar la IA para ayudarles como tutor en clase, en casa? Yo, como ya me toca, yo voy a ser muy cholista, ¿vale? Para los futboleros, partido a partido. Es decir, no me lo puedo ni imaginar. Entonces, de momento, el viento está soplando a mi favor. Es lo que comentaba antes. A mí me daba miedo, pavor, viendo lo que yo podía hacer. Digo, cuando coja a mis niños, se acabó el estudio, se acabó de hacer nada. Yo la uso porque la tengo que usar por trabajo, estoy obligado a utilizarla. Hasta me cuentan los tokens que gasto para que esté en un nivel. Ahora
están promoviendo las empresas que gasten tokens, ¿vale? Para que tal. De hecho, antes de esta llamada tenía, o sea, ahora está el momento de empezar, ¿no? Y para ellos, lo que intento es al revés, retrasarlo. Que aprendan lo básico, leer, escribir, comprensión. Mi la mayor ya está leyendo mucho, etcétera, tiene un amor por la lectura y la escritura, es una pasada. Cuando llegue el momento, yo lo que pretenderé es enseñarles precisamente lo que os he comentado, que lo utilicen como herramienta, como recurso, ¿vale? Pero que sea su propio criterio. Es decir, que incluso tienen que escribir, si al final tienen que escribir algo, primero que lo escriban, que lo piensen, que lo mediten, que utilicen la guía para autocriticarse. Es decir, en lugar de tener que decir a un amigo, profesor o a quién, oye, ¿qué opinar de esto? Y tener una conversación en plan para refinar su producto final, ¿no? Pero, insisto, como herramienta. Herramientas como la de Google, bueno, sí te puede ayudar a sintetizar un texto, pero luego generar unas fichas técnicas, unas preguntas, pues eso, unos diálogos, unos audios, que tú acabe que simplemente leer un PDF frente a tener un audio, un vídeo, unos gráficos, una infografía, es una herramienta fantástica para aprenderlo, porque por lo menos meterlo dentro, ¿vale? Utilizarlo para meterlo dentro, ¿no? Para luego poder utilizar tu inteligencia quizás a un nivel mayor de lo que podemos hacer hoy. Entonces, en ese punto transhumanista sí que me gusta, yo creo que ahí por lo menos quiero llegar, ¿no? Y ahí es como si me siento ahora, ¿no? Un poco, iba a decir como Superman, pero más realmente Tony como Stark, Iron Man, ¿no? ¿no? Tony Stark, ¿no? No está, sí, sí, sí. Total, pues es lo que pretende el deseo, que mis niños aprendan lo básico, aprendan los valores humanos, aprendan a portarse bien, aprendan a ser educados, porque eso no te lo va a enseñar nadie, ni la IA ni nadie, ¿vale? Y con ese fundamento luego, pues ir poco a poco, partido a partido, ¿no? Fátima, ¿tú crees que dentro de tus prioridades el ver cómo se puede utilizar una inteligencia artificial de forma cotidiana, crees que es algo importante? Sí, porque va a llegar un momento que estás dentro o fuera y tienes que estar en el mundo. Es decir, yo ahora mismo estoy en el campo, necesito el campo, ¿vale? De cerca de una ciudad. Necesito mi tranquilidad, mis rezos, pero tengo mi capacidad y mi trabajo intelectual, mi actividad física, mi tal, y eso es un complemento. Es decir, yo todos los días me ducho con cómo he cerrado el Hansen, qué se espera para hoy, cómo va a abrir Nueva York a las 3:30, qué hacen los mercados, tal. Entonces, el mundo existe y yo vivo en el mundo. ¿Cómo recibo unos ingresos? Tengo que aprender a gestionarlos, tengo que aprender a defenderme jurídicamente, tengo que aportar, tengo que estar en el mundo, tengo que saber ir al McDonald's y darle a una tecla, comprarme un libro, que venga por un canal de distribución que tiene que cruzar el estrecho de Hormuz o no, y cómo. Entonces, tengo que estar en el mundo. O yo estoy en el mundo o el mundo pasa de mí. Pasa de ti. Sí, totalmente. Entonces, por supuesto, además, aparte de eso, personalmente me encanta. Otra cosa es que ese libro lo vea demasiado para mí. Es decir, yo soy usuario final y el usuario final, quizá algunos capítulos sí sean interesantes para entender cómo se aplican y cómo desarrollan. Pero en mi entorno hoy por hoy no los necesito. Pero sí, cualquier persona en un estamento medio directivo necesitaría ese libro explicado y qué partes necesita entender para poder desarrollar su actividad. Porque ahora todas las actividades no son piramidales, son horizontales. Tú tienes que saber cómo funciona el de al lado, cómo funciona tal, cómo va el mercado, cómo va marketing, cómo va distribución. Y en función de eso, tienes que saber gestionar. Si tú no entiendes cómo funciona una IA, vas a ser, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y Fátima, te voy a hacer una pregunta, la misma que le he hecho a Rafael. ¿Tú crees que en tu trabajo la IA está subiendo el listón y el que no la usa va a estar por debajo en una reunión, Sí. contra la competencia, contra el mercado? Sí.
Y te voy a dar una respuesta de hoy. Una persona que trabaja en una empresa que desarrolla sistemas de seguridad, antes eran phishing tal para usuarios, no, ahora son las empresas ministerios las que le encargan sistemas de defensa, ¿vale? Ha habido baja por paternidad y a la vuelta está fuera de su trabajo. Porque va tan rápido que no les da tiempo a pillarla, no les da tiempo a actualizarse. Baja de paternidad. Bueno, Fátima ahora por cuestiones personales no está trabajando, está fuera del mercado laboral, pero la actividad, la actividad profesional, pues la que tenía la aplica de terceros. En organizaciones no gubernamentales de la Iglesia, echando una mano. Pero yo os diría, por cerrar, porque estamos ya, como dirían, fuera de tiempo, pero bueno, lo que queráis, os diría a los dos, ¿qué inteligencia artificial les recomendaríais a Fátima para hacer un trabajo que le ayude a hacer tanto escritura, recomposición, extracción de información y, ¿por qué no?, también preparación de documentos? A ver, Rafael, tú que eres un experto. Yo la verdad es que soy un poco novato en todo esto, pero es muy útil Notebook. Sí, si quieres hacer presentaciones, informes, esquemas. Sí. Además es que trabajas con los textos que tú le metes, ¿no? Y así no te mete ruido que tú no deseas. Le puedes dar la opción de que investigue en Internet, pero Notebook para gestionar tu información está genial, sinceramente. ¿Has dicho notebook o notebook? Notebook. Notebook LM. Sí. 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 Es a nivel, en el ámbito educativo, muy, muy útil. No, es mi estrella. O sea, Gracias. Sí. Pero yo te iba a aconsejar para crear, o sea, para analizar, me parece espectacular Notebook, incluso para generar documentación de la que ya tienes. Para crear, después de haber probado todos exhaustivamente, me quedo con Claude. Claude, claro. Eres la segunda persona que me lo dice en una semana. Carteras de mercados, fondos y eso, Claude. Eso es lo que bueno, eso es otro tema, lo podemos hablar aparte. Ahí tengo también mis opiniones al respecto. Dedicaremos un capítulo, Javier, sobre y finanzas. Pero no quiero hacer tengo notas aquí. Cierre el canal. Notas aquí para Rafael y para Fátima. Para Rafael, si has visto la película Mercy, en español Sin Piedad. ¿No? No lo sé. 2026. Es nueva. No ganará un... Vamos a teclear. No la tengo pillada. Pues hay que ir al cine. Es como la que hablamos un momento, la de Tim. He visto el día de la revelación de Spielberg. No sé si eso es. Sí. No, madre mía, mezcla ahí. Esa sería otra entrada distinta de post. Madre mía, lo que sale ahí. Tengo dos, creo que no ya te la comenté, la de TIM, T.I. Pues ¿No has visto? Sin piedad. No, está en Netflix, Inglaterra. Lo mismo que la de Sin Piedad, no ganarán un Oscar, pero yo creo que son de obligado visión, ¿vale? Que la es de es de un robot que lo meten en casa, ¿vale? Y bueno, y explica... No la destripes, no la destripes. Es el comienzo. Empieza así. Y la de Sin Piedad, la de Mercy, es de una civilización, o sea, esto que de repente ponen como juez, y esto es para Fátima, a una IA. Entonces, cuando tú vas a un juicio, tu juez es una IA y tiene toda información tuya, todos vídeos, todos audios, porque está todo con videocámaras. Minority Report. Parecido, pero Minority Report mira al futuro, esta mira al pasado, mira todo lo que ha pasado y te tienes que defender pues con las mismas herramientas, pero sabes que el que está enfrente tiene todo, ¿vale? Interesante, ¿no? Sí. Y luego el otro punto que tengo aquí apuntado también va más hacia Fátima. Es una compañía mía de trabajo, presentó su dimisión hace unos meses
y se fue a trabajar al gobierno británico para trabajar en el Departamento de Justicia para montar una sección de inteligencia artificial, es público, no estoy diciendo Sí, sí. secreto, para aligerar los juicios, ¿vale? Entonces, como Igual que aquí, que ahora cualquier sala ve de todo, la social ve laboral, social, tal, o sea, es una destrucción absoluta. Pues en teoría la idea es que como hay muchos juicios que se basan en jurisprudencia y tal, bueno, es un poco para facilitarle la tarea al juez. Al final el juez es el que tiene que dar el botón, pero digamos que en base, en línea con lo que estamos hablando anteriormente, Sí. el que le va a agrupar la información y a correlacionarla y a hacerle un resumen al juez va a ser una IA. Oye, Javier, ¿tú qué sabes? ¿En Inglaterra hay juez instructor? Yo creo que no, ¿no? No lo sé, no lo sé, No sabes. no lo sé. Es que el Yo derecho solamente sé español, a nivel... con el tema del juez instructor y el juez que juzga, Sí. pues hace que ese modelo de IA sea muy complejo. No, en este Porque caso... depende de cómo instruye, es decir, aquí en España hay chistes Sí, de jueces sí. que como son tan malos instruyendo, cuando el A ver. abogado sabe quién le ha tocado, ya sabe que no va a tener No. ningún problema, ¿no? No, a ver, yo creo que aquí entiendo que es para juicios rápidos y fáciles, donde No, requiere yo creo que no hay. mucha documentación, mucha jurisprudencia, y Sí. yo creo que es para aligerar eso que está retrasando la justicia en casos fáciles, pero al final bloqueando al juez de esta manera, pues para casos fáciles, para mover adelante. Pero bueno, es un principio, es un inicio, ¿no? O sea, es una declaración de intenciones. El trabajo, el departamento se ha fundado este año. O sea, es reciente, ¿no? El tema. Entonces, bueno, me parece curioso compartirlo con vosotros, ¿no? Gracias. Y así como esas dos películas que yo creo que son Sí, sí. interesantes de ver. Yo he oído la de Mercy, pero la otra no la he entendido. ¿Cuál era la otra? Mercy. TIM, Mercy en español es Sin Piedad, está en Netflix. Y la ¿Y la de otra? TIM, creo que en España no está, está en Inglaterra. La TIM va de un humanoide, pero que es un robot, 100% robot, no tiene parte humana. Simplemente Yo en Amazon vi una de una humanoide muy guapa que la metían en casa y perjudicaba el matrimonio de estos. Bueno, lo mismo, pero no tiene mucho hombre. que ver, pero Me encanta. Lo mismo, pero es un hombre. Suele pasar. suele Es- pasar, sí. es- Es que- Aquí necesito un leñador que me ayude. Sí. Pues en este caso es un humano con forma de hombre, pero si tú lo ves, no tiene forma de robot, es un humano, o sea, el actor es un actor humano, ¿me explico? La humanoide también tenía forma y formas. Pues eso. En este caso, la gracia de todo esto viene y está muy al hilo de lo que está pasando con Claude y con todas estas herramientas. La clave de este año, porque yo creo que son muy productivas, es porque las puedes conectar con tu correo electrónico, con tus sistemas, etcétera, ¿no? Y precisamente en la película, ahí, te quiero ver menear la cabeza. El Claro. punto de inflexión es cuando el robot te dice, oye, pásame el acceso a tu correo electrónico para que te ayude con las tareas del hogar, ¿no? Los pedidos de Amazon, el tal, el cual, y yo te ayudo, ¿no? Que es lo que te está haciendo Claude y ChatGPT estos días. Pues ese es el punto que trabaja esa película, que ya tiene un par de años. Entonces, bueno, es interesante. Gracias. Don Rafael, me quedaría con una pregunta, pero cerramos ya aquí nuestro capítulo porque has hecho un comentario antes que he creído entender que la inteligencia artificial dentro del entorno académico universitario hay veces que se le dota, se le quiere dar de una importancia casi mítica, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial dentro de las aulas para los alumnos, para los profesores, pues se le da, pues bueno, pues que es clave y que la gente lo utiliza y que puede alcanzar y que puede conseguir. Me gustaría un día hablar de eso porque bueno, pues el tema de cómo se está realizando y llevando adelante la ley de plagio dentro de las universidades, yo creo que es interesante porque, como bien tú has dicho, y también Javier lo ha comentado, que la inteligencia artificial puede hacer que una persona pueda prosperar rápido porque tiene más información, tiene pues una cosa muy importante que es más contraste
en el conocimiento y si uno lo elabora lo puede sacar, ¿no? Entonces, cuando podamos, hablar del tema del plagio en la universidad y cómo se trasiega la información de un trabajo, de un proyecto, pues sería interesante. Pero desde antes o después de la IA, lo del plagio. Bueno, antes y después, pero antes era más complejo, ¿sí? Ahora es mucho más, entre comillas, sencillo. Yo pienso que es al revés. Antes era más fácil el plagio o más evidente porque ¿qué ibas a hacer? Copiar y pegar el documento de Word y luego modificarlo un poco. Pero ahora mismo tú le coges el original, le dices a la IA, oye, transfórmalo un poco y es imposible saber que lo has plagiado. No sé si me explico. Y yo creo que ahora es más difícil detectar un plagio que antes. Bueno, pero el criterio lo ha dado antes Rafael, ¿eh? La IA es plana, no saca elementos groseros, hay pocos errores, ¿sí? Pocas faltas de ortografía, pocas comas que falten. Y la otra, que cuando a un alumno tú le preguntas, pues evidentemente, como dice el dicho, ¿no? Donde no hay patata, donde no hay mata, no hay patata. Entonces, Sí, de cuando tú sencillo. le preguntas, pues vas a evidenciar rápidamente si ha habido una elaboración de contenidos o no hay elaboración. Pero eso que parece tan sencillo, yo veo que en el espectro de esos 400 alumnos, 600 alumnos, pues es complejo el sacarlo. Con lo cual, un día hablamos de la formación, el plagio en la universidad, porque yo creo que es algo, además, que un día lo hablábamos con Fátima, que puede cargarse la esencia de la universidad. Porque recordemos que la universidad, pues prácticamente el papel se utilizaba poco, era todo oral. Siglo XV, XIV, XVI, había poco que se escribiera, era todo oral y además asistías a clase y lo que recibías en clase era oral y tu memoria tenía que conseguir recordar y ser capaz de elaborar. Hoy en día se incorporó la escritura, los apuntes y fue un adelanto, ¿no? Pero la inteligencia artificial es otro paso más allá. Entonces, si la universidad pierde esa esencia, ¿qué es la universidad? Que esa es mi gran pregunta. ¿Qué es la universidad si pierde esa esencia? Pues eso da para un congreso. Bueno, seremos más humildes y grabaremos un contenido. Muy bien. Bueno, pues mil gracias a todos ustedes. Si han llegado hasta aquí, como dicen en los podcasts, es porque realmente nos tienen un aprecio incalculable y probablemente no quiero pensar que no tenían nada mejor que hacer. A vosotros os agradezco muchísimo toda la colaboración y sobre todo el que personas como vosotros seáis tan honestas a la hora de hablar temas tan peliagudos como qué relevancia tiene la encíclica de León XIV dentro del mundo en cuanto a la inteligencia artificial y, bueno, en qué medida nos ayudan estos manuales guías para que todos podamos comprender mejor y de mejor manera pues lo que es la inteligencia artificial para desarrollar la sociedad, como decía Fátima, para desarrollarme yo, desarrollar al que tengo al lado, desarrollar el conjunto social y, por qué no, también mi nación y las naciones que nos rodean. Dura y difícil tarea la que tenemos, yo creo, Rafael, tú en tu trinchera, Fátima en sus deberes de ONG y don Javier en el punto de la tecnología que desde luego pues hace que se plantee uno muchas cosas. Así que hasta la siguiente a todos, muchas gracias por estar ahí, a vosotros también, Javier, Rafael y Fátima, y hasta la siguiente. Chao. Gracias. Chao.